Fue culpa de la monotonía. El estreno de Monotonía, la nueva canción de Shakira, sigue sumando comentarios en las redes sociales y no solo por su calidad musical, sino por tratarse de la primera vez que la cantante colombiana aborda el tema del despecho tras confirmarse su separación con Gerard Piqué. Días antes de anunciarse la ruptura, hay que recordar, había lanzado Te Felicito. Más allá de la dura letra, hay un momento específico en el video de Monotonía en el que aparece un personaje que le dispara una bazuca a Shakira, impactando literalmente el corazón y dejándolo en el suelo. Los internautas no dejaron pasar un detalle específico. El actor que usaron para esta escena está vestido igual que Piqué cuando apareció en el video de Me Enamoré, la declaración de amor hecha de canción por Shakira al padre de sus dos hijos. Parece que la novela de la separación de Shakira y también Gerard no tendrá un fin cercano, pues en las últimas horas se reavivó la controversia por la posibilidad de que aparezca una publicidad de Shakira en la camiseta del Barcelona. De acuerdo con declaraciones de un periodista deportivo en Barcelona, Spotify, el principal patrocinador del equipo Blaugrana, ha lanzado una campaña publicitaria en la que pone los logos o nombres de varios artistas en el equipo para generar más ingresos mutuos. Por lo tanto, según información, ahora sería el turno de Shakira para que su logo aparezca en la camiseta del Barça, entre otros artistas que también podrán aparecer. Sin embargo, según lo que han dicho, Gerard Piqué tendría que utilizar su camiseta del Barcelona con la S de Shakira. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.